Mi abuela desapareció de casa hace más de 40 años y nadie supo por qué, pero cuando se leyó su testamento, una verdad oculta salió a la luz y cambió para siempre la forma en que veo a mi familia. Esta historia te conmoverá hasta el final. Mírala hasta el final, porque cada detalle revelado es una pieza de un rompecabezas que parecía perdido en el tiempo. Prepárate para conmoverte, reflexionar y quizás incluso reconocerte en partes de este viaje. No solo mires, siente esta historia. Y al final, comparte conmigo en los comentarios. ¿Qué secreto guarda tu familia que lo cambió todo? Siempre crecí sintiendo un vacío en mi familia, un silencio que nadie se atrevía a romper. Las reuniones familiares se caracterizaban por risas, música y comida abundante, pero en el fondo, una ausencia acechaba, casi palpable. Desde muy pequeña, noté que la silla en la esquina de la sala, cerca de la ventana, siempre permanecía vacía, como reservada para alguien que nunca volvería. Y, en cierto modo, era precisamente eso, la historia que nadie me contó, pero que sentía en cada mirada perdida de mi madre, en cada profundo suspiro de mi abuelo. Tenía un nombre, mi abuela. Había desaparecido de casa hacía más de 40 años, y a pesar de los relatos contradictorios, nadie sabía realmente por qué. O, al menos, eso fue lo que me dijeron. Poco a poco, empecé a comprender que su ausencia no era solo física, sino también una carga emocional que todos cargábamos sin admitir. Cuando preguntaba por ella, la respuesta siempre era vaga. Mi madre apartaba la mirada y decía algo como necesitaba un tiempo, mientras mi padre fingía no oírla. Mis tíos, en cambio, preferían inventar historias, como si fuera mejor crear un mito que afrontar la realidad. Se fue a vivir a Madrid, decía uno. No, se fue a Argentina y no quiso volver nunca más, replicaba otro. Pero nada tenía sentido. Lo que yo sabía, en el fondo, era que había un secreto bien guardado y que tarde o temprano saldría a la luz. Pasó el tiempo y, de adulta, la vida me obligó a distanciarme un poco de mi familia. Me mudé a Valencia por trabajo y solo volví a Burgos en ocasiones especiales. En estas visitas, la ausencia de mi abuela se hacía aún más evidente porque, a medida que mis tíos envejecían, la historia permanecía rígida, congelada en el tiempo, sin nuevos detalles, hasta que, de repente, todo cambió. Una llamada telefónica en una tarde gris de noviembre alteró para siempre mi perspectiva sobre mi propia historia. Mi madre, con la voz entrecortada, me dijo: «Te necesitamos aquí. Tu abuela falleció». Estaba en shock porque para mí mi abuela ya había muerto hacía décadas, o mejor dicho, había desaparecido para nunca ser encontrada. La noticia me golpeó como una tormenta inesperada. ¿Cómo podía haber muerto ahora? ¿Dónde había estado todo este tiempo? ¿Por qué no había regresado? Partí de inmediato, con la cabeza llena de preguntas. A cada kilómetro que recorría, la ansiedad crecía en mí. Llegué a casa y encontré a todos reunidos, pero había algo extraño en el ambiente. Era como si, más allá del dolor de la pérdida, también hubiera una extraña sensación de anticipación. En medio del dolor, todos esperaban algo, y pronto descubriría qué era. Mi tío mayor me llevó aparte y dijo en voz baja: «Dejó un testamento, y en él hay respuestas». El impacto de esas palabras me estremeció. Durante años había buscado comprender qué había sucedido, y ahora, tras 4 décadas de silencio, la verdad estaba a punto de revelarse. Al día siguiente, todos fuimos a la notaría. La sala era pequeña y sofocante, y cada mirada reflejaba una mezcla de nerviosismo y curiosidad. La notaria abrió una gruesa carpeta y comenzó a leer con voz firme. Las primeras palabras me dejaron atónita. «A mis hijos y nietos les dejo este testamento no solo para repartir mis bienes, sino sobre todo para decir la verdad que he ocultado durante 40 años». El silencio me consumía, pero no podía irme sin dejar claras mis razones. Quizás no lo entiendan, quizás me juzguen,
pero necesito que sepan que no los abandoné por falta de amor, sino porque había algo que me asfixiaba y que no podía revelar en ese momento. En ese momento, mi respiración se volvió pesada. Era como si cada palabra fuera una llave que abría un secreto celosamente guardado. Seguí leyendo, pero mi mente ya estaba perdida en recuerdos borrosos. Solo la había visto en fotos antiguas, con esa sonrisa tímida y esos ojos que, incluso en blanco y negro, transmitían una fuerza indescriptible. Y ahora, saber que había estado viva todos estos años en algún lugar lejano, ocultando una verdad que apenas ahora salía a la luz, era casi insoportable. Miré a mi alrededor y vi a mi madre, con las manos temblorosas, los ojos llorosos, pero fijos en el documento, como si cada palabra fuera una herida que se reabriera. Mis tíos alternaban entre la indignación y el alivio, como si por fin pudieran enfrentarse a lo que los había atormentado toda su vida. El notario leyó entonces una frase que dejó helado a toda la sala. El motivo de mi partida tiene nombre, rostro y vive entre ustedes. Por eso tuve que irme. Un silencio sepulcral invadió la sala. Era como si todos intentaran descifrar el enigma de esas palabras. ¿Quién de nosotros podría haber sido el motivo de su huida? ¿Qué pudo haber sucedido tan gravemente como para que abandonara a su esposo, hijos y nietos durante 4 décadas? Me dolía la cabeza y el corazón me latía con fuerza. Entonces comprendí que la revelación no sería sencilla y que tal vez, al descubrir la verdad, nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Mientras caminábamos de vuelta a casa, mi madre me agarró del brazo y dijo con voz apenas audible: «No era la mujer que imaginas. Tu abuela llevaba un dolor que no puedes imaginar». Quise preguntar más, pero vi en sus ojos que aún no era el momento. Tendría que esperar a que leyeran el testamento hasta el final, a que cada línea revelara el misterio que estaba a punto de transformar nuestra historia en algo que ni las mejores novelas se atreverían a contar. La noche después de la lectura parcial del testamento fue una de las más largas de mi vida. Apenas podía dormir, tumbada en aquella vieja cama de sábanas ásperas, escuchando los crujidos de la casa que albergaba tantos recuerdos. El viento frío golpeaba las ventanas, como si intentara forzar respuestas que aún no se habían dado. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi abuela en las viejas fotografías y me preguntaba dónde habría estado todo este tiempo, qué habría visto, qué habría sentido, qué se habría guardado para sí misma. El peso del misterio era tan grande que me hacía sentir como si faltara aire en la habitación. A la mañana siguiente nos reunimos de nuevo en la notaría. Percibí que todos compartían la misma inquietud, pero nadie se atrevió a hablar. Era como si todos supieran que, después de leerlo, nada volvería a ser igual. La notaria recuperó el documento y, con voz firme, leyó: «Cuando salí de casa, no huí de ti, sino de una verdad insoportable. No podía afrontar lo que estaba sucediendo, y la única salida que encontré fue desaparecer. Sé que esto causó heridas que quizá nunca sanen, pero elegí el silencio para proteger, no para destruir». Esas palabras me confundieron aún más. ¿Cómo podían justificar 40 años de ausencia como un acto de protección? ¿Y de quién o de qué nos estaba protegiendo? A medida que avanzaba la lectura, empezaron a surgir detalles más concretos. Hubo alguien en la familia que me hirió irreparablemente, y la vergüenza me impidió decírselo. Pensé que nadie me creería, porque las apariencias hablaban más fuerte que mi dolor. Preferí llevar esta carga sola que destruir la imagen de alguien a quien todos consideraban irreprochable. Toda la sala contuvo la respiración. Por primera vez, tuvimos una clara indicación de que no se trataba solo de una decisión personal, sino de algo más grande, algo oculto bajo la superficie. Mi madre se llevó la mano a la cara y rompió a llorar en silencio. Intenté sujetarle la mano, pero ella la retiró con cuidado, como para silenciar su dolor,
tal como lo había hecho su madre durante décadas. Si escuchan estas palabras ahora, continuaba el documento, es porque ya no tengo nada que perder. Quiero que se sepa la verdad, aunque duela, porque no soportaba irme sin que supieran quién era realmente y por qué tuve que desaparecer. El amor que sentía por cada uno de ustedes nunca murió, pero la herida tampoco sanó. En ese momento, el notario hizo una pausa, como para darnos tiempo a asimilar el peso de esas palabras. Pude ver en los rostros a mi alrededor una mezcla de miedo y alivio. Miedo de descubrir la identidad de la persona que había causado tanto dolor, pero también alivio de finalmente estar cerca de una respuesta después de tantos años de preguntas reprimidas. En ese momento me di cuenta de que no era solo la historia de mi abuela. Nos afectó a todos, porque, de alguna manera, cada uno había construido su propia versión para justificar su ausencia. Algunos preferían creer que había elegido una vida mejor, otros se aferraban a la idea de que se le había impedido regresar. Pero ahora, con la voluntad, cada uno tendría que afrontar la cruda realidad sin lugar para ilusiones, y quizás eso era más difícil de soportar que la propia ausencia. De camino a casa, intenté conversar con mi madre. ¿Sabías algo?, pregunté con voz temblorosa. Tardó un rato en responder como si sopesara cada palabra. Siempre sospeché que algo andaba mal, pero no tuve el valor de preguntar. El silencio de mi madre era como un muro. Nadie podía romperlo. Vi en sus ojos una mezcla de dolor y compasión. Dolor por haber estado privada de la presencia de su madre durante toda su vida adulta, y compasión al comprender que su desaparición podría haber sido el resultado de un dolor mayor del que cualquiera de nosotros pudiera imaginar. Esa noche, sentado en la vieja habitación donde se habían contado tantas historias familiares, comencé a pensar en el impacto que esta revelación tendría en nuestras vidas. Mis primos susurraban entre ellos, mi tía y mi tío se miraban con recelo, como si intentaran adivinar quién sería el culpable mencionado en el testamento. El ambiente era tenso, casi insoportable. Fue entonces cuando decidí dar un paseo por las estrechas calles de la ciudad. El frío de la noche me envolvió, pero la claridad del cielo estrellado me alivió un poco. Mientras caminaba, sentí que estaba a punto de descubrir una verdad que podría sanar o destruir a mi familia para siempre. Al día siguiente, volvimos para escuchar la continuación del testamento. La expectación era sofocante. Mi corazón latía más rápido, como si estuviera a punto de entrar en una arena. El notario volvió a abrir el expediente y comenzó. La persona que me hizo daño sigue viva. Quizás algunos la vean como un ejemplo, pero para mí ella fue la razón de mi huida. Solo espero que, después de escuchar esto, no me juzguen solo por mi ausencia, sino que comprendan que era humana, frágil, y que intenté sobrevivir de la única manera posible. Todos en la sala estaban atónitos. El misterio estaba a punto de resolverse, pero el dolor de cada palabra ya empezaba a desgarrarnos. Sentí que la historia que empezaba a desarrollarse no era solo sobre mi abuela, sino también sobre todos nosotros, sobre las máscaras que cada familia aprende a usar, sobre el dolor escondido tras las apariencias y sobre cómo el silencio puede, a veces, convertirse en una prisión invisible que aprisiona generaciones. Si has llegado hasta aquí, quiero abrirte mi corazón. Esta no es solo una historia sobre mi familia, sino una invitación a reflexionar juntos sobre los silencios que llevamos en nuestras vidas. Si has vivido algo similar o te ha conmovido esta historia, me encantaría que dejaras un comentario. Comparte tu opinión, porque tu voz importa y puede ayudar a otros. Y si lo sientes de corazón, dale a me gusta para seguir acompañándome a través de historias que nos conmueven y transforman. Aquí, cada persona forma parte de esta gran familia. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. El peso de lo que habíamos oído aún me dominaba como una sombra persistente,
y a cada instante mi mente creaba nuevas hipótesis. ¿Quién era esta persona que había destrozado la vida de mi abuela hasta el punto de obligarla a abandonarlo todo y a todos? Intenté atar cabos sueltos, pero cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que no tenía sentido. En mi interior había una mezcla de ira y compasión. Ira por el abandono, por las cicatrices dejadas en cada generación, pero compasión por comprender que nadie desaparece durante tanto tiempo sin una razón devastadora. Ese día, antes de volver al registro civil, me senté junto a mi madre en la cocina. El aroma a café recién hecho llenaba la habitación, mezclado con el aroma a pan recién horneado. Ella permanecía en silencio, removiendo su taza sin beber. Su silencio era más revelador que cualquier palabra. Así que me armé de valor y le pregunté: «Mamá, ¿y si la persona de la que habla el testamento está aquí, entre nosotros? ¿Qué pasará con nuestra familia?». Levantó la vista lentamente, respiró hondo y respondió: «Hijo, a veces la verdad no llega para unirnos, sino para obligarnos a mirar las heridas que hemos evitado toda la vida. Puede que no estemos preparados, pero no tenemos otra opción». Sus palabras se me quedaron grabadas como una sentencia. Salimos juntos, y al llegar a la notaría, noté que todos tenían la misma expresión tensa. La notaria reanudó la lectura, y cada frase fue como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas que nos recorrieron a todos. Había una persona dentro de mi propia casa que me hacía sentir pequeña, humillada y sin salida. No era un extraño, no era alguien distante, era alguien en quien debía confiar más que en nadie. Mi corazón latía con fuerza, mis venas palpitaban, mi respiración se agitaba y sentí que el suelo se me iba a desplomar. Uno de mis tíos dejó de leer y dijo enojado: «Esto es absurdo, se lo está inventando. ¿Cómo podemos creer a una mujer que abandonó a sus hijos?». La sala se llenó de murmullos y discusiones en voz baja. El notario pidió silencio y continuó: «El motivo de mi fuga tenía un nombre: mi propio marido. Él, que para ti era un ejemplo de hombre trabajador y respetable, para mí se convirtió en una prisión. Cargué con el peso del abuso y el desprecio durante años, hasta que no pude soportarlo más. Cuando me fui, no lo hice por cobardía, sino porque la alternativa era perder la vida en silencio. Preferí desaparecer a morir cada día». Las palabras resonaron como un trueno. Sentí un nudo en la garganta, incapaz de decir nada. Miré a mi madre y vi que su rostro había palidecido, como si la hubieran golpeado inesperadamente. «No, no puede ser cierto. Mi padre no es», murmuró, repitiendo como si intentara convencerse a sí misma. Ese hombre al que todos siempre habían descrito como fuerte, justo y respetado en el pueblo, era, según mi abuela, la raíz del dolor que la hizo desaparecer. En ese momento, la sala se dividió. Algunos tíos se levantaron disgustados, diciendo que no aceptarían esa versión, que su madre estaba manchando la memoria de su padre incluso después de su muerte. Otros, en silencio, dejaron correr las lágrimas como si, en el fondo, ya sospecharan la verdad y ahora solo tuvieran la confirmación. Yo, por mi parte, sentí una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Era posible que toda la imagen de honor construida en torno a mi abuelo fuera solo una fachada? El notario cerró el expediente temporalmente, permitiendo que todos respiraran. Fue durante esa pausa que mi madre se levantó y dijo algo que me rompió el corazón. Si esto es cierto, no solo sufrió sola, también nos dejó solos para lidiar con sus cicatrices. Vi en sus ojos el dolor de una hija que no sabía a quién creer, a la madre que huyó o al padre que se quedó, pero que quizás ocultaba un lado oscuro. Ese día, volvimos a casa en absoluto silencio. Las calles de la ciudad parecían más estrechas, la gente más distante. El mundo a nuestro alrededor seguía como siempre, pero en nuestro interior una guerra silenciosa rugía. Esa noche me encerré en mi habitación y lloré como hacía mucho que no lloraba.
No fue solo por la ausencia de mi abuela, ni por el impacto de la imagen de mi abuelo. Fue porque comprendí que toda mi historia familiar se había construido sobre secretos, apariencias y heridas sin cicatrizar. Recuerdo oír pasos suaves en el pasillo esa mañana temprano. Era mi madre, que entró despacio y se sentó a mi lado. Sé que duele, dijo, pero tenemos que afrontar esto juntos. No sé cómo terminará esta historia, pero tienes que prometerme que no te dejarás llevar por este dolor. ¿Lo prometes? Le tomé la mano y, aunque estaba débil, asentí. Y en ese momento comprendí que, independientemente de la verdad, tendríamos que encontrar la manera de seguir adelante, aunque cargáramos con las cicatrices del pasado. Al día siguiente, la lectura del testamento continuaría, pero, dentro de mí, algo ya había cambiado. Sabía que no había vuelta atrás ante la verdad que se estaba revelando y que tal vez era solo el comienzo de algo aún más grande y doloroso. A la mañana siguiente el cielo estaba nublado y el viento soplaba con fuerza, como si incluso la naturaleza percibiera el peso de lo que aún estaba por revelarse. Caminé hacia el registro civil con paso pesado, sintiendo cada piedra de la acera como un obstáculo. Sentía el corazón a punto de estallarme y mi mente daba vueltas en torno a las últimas palabras del testamento. ¿Cómo era posible que mi abuelo, un hombre respetado en la ciudad, fuera el motivo de la huida de mi abuela? ¿Cómo era posible que nadie se hubiera dado cuenta? ¿O si lo habían notado, pero decidieron guardar silencio? Entramos en la habitación sofocante y todos nos acomodamos, esta vez en silencio. Ya no había lugar para bromas ni para negar la gravedad de lo que escuchábamos. El notario volvió a abrir el expediente y continuó leyendo. Cuando salí de casa, no sabía a dónde ir. Simplemente corrí, llevándome algo de ropa y dinero. Pero cargaba sobre mis hombros algo mucho más grande, el miedo. Durante días vagué por las calles, durmiendo en pensiones baratas y evitando decir mi verdadero nombre. No quería que me encontraran y, al mismo tiempo, deseaba que alguien viniera a buscarme. Esta contradicción me consumía, pero era la única manera de sobrevivir. Mientras escuchaba, imaginé a mi abuela caminando por las calles de una España que aún se recuperaba de tiempos difíciles, sin rumbo, sin apoyo, pero decidida a no volver atrás. El notario continuó. Finalmente llegué a Zaragoza, donde encontré trabajo como costurera en un pequeño taller. Allí construí una vida sencilla, pero sumida en el silencio. Nunca me atreví a escribirte porque el miedo a ser juzgada era mayor que el anhelo que me consumía. Hubo noches en que lloré tanto que pensé que no sobreviviría al amanecer, pero el tiempo me moldeó y aprendí a ser invisible. Con cada palabra, un nuevo retrato se formaba ante mí. Aquella mujer que solo conocía por fotografías amarillentas no era solo un fantasma del pasado, sino alguien que luchaba en silencio por reconstruir su vida. Uno de mis tíos murmuró, así que nunca salió de España, estaba tan cerca y tan lejos a la vez. Era imposible no sentir un nudo en la garganta al oír eso. 40 años de ausencia y solo nos separaban unos cuantos kilómetros y un muro de secretos. El testamento continuó, revelando detalles que nos inquietaban cada vez más. Hubo momentos en que pensé en regresar, tocar la puerta y afrontar las consecuencias, pero cada vez que me armaba de valor, recordaba las noches en que me silenciaron con palabras duras y miradas despectivas. Decidí desaparecer por completo. Sé que para ti fui una madre ausente, una abuela inexistente, pero quiero que lo entiendas. No huí de ti, huí de un dolor que me impedía respirar. Mi madre sollozaba en silencio, apretando un pañuelo entre las manos. Quise abrazarla, pero me di cuenta de que tenía que llorar sola. Era un dolor doble, el de la madre que se había ido y el de la verdad que pesaba como plomo. Yo misma me sentía perdida. Con cada revelación, mi mundo se desmoronaba y con él la imagen que tenía de mi familia. El notario añadió entonces una nueva dimensión a la historia. Durante estos años no estuve completamente solo. Conocí a personas que me ofrecieron apoyo
y en cierto momento conocí a alguien que me tendió la mano cuando ya no creía en nada. Se llamaba Esteban, un viudo que había perdido a su esposa prematuramente. Nunca intentó encerrarme en el pasado, simplemente me dio espacio para respirar. De él aprendí que el amor no tiene por qué ser doloroso, que el silencio puede llenarse de palabras de cariño. Nunca me volví a casar, porque en el fondo seguía siendo parte de mí, pero por primera vez sentí que podía existir sin miedo. Las palabras sobre Esteban provocaron reacciones encontradas. Algunos de mis tíos se quejaron, como si fuera una traición enterarse de que su madre había seguido adelante, incluso sin formalizar nada. Otros guardaron silencio, asimilando el hecho de que, al menos, había encontrado un respiro en medio del caos. Yo, por mi parte, sentí un extraño alivio. Saber que alguien la había cuidado durante esos años aliviaba el dolor de su ausencia. No lo justificaba, pero hacía soportable imaginar que no había pasado 4 décadas sufriendo solo dolor. Mientras caminábamos a casa, la ciudad parecía diferente. Las calles eran las mismas, pero me sentía como si caminara por un paisaje que ya no pertenecía al pasado, sino a una historia que aún se escribía. Mi madre, en silencio, caminaba a mi lado, hasta que en cierto momento se detuvo, me miró y dijo: «Ahora lo entiendo». No se quedó callada por cobardía, se quedó callada porque creía que nos protegía. Quizás, en el fondo, intentaba salvarnos. Estas palabras me impactaron profundamente. Por primera vez comprendí que el silencio también puede ser una forma de amor, aunque sea cruel. Esa noche, mientras yacía en la cama, sentí que mi abuela estaba de alguna manera conmigo, como si hubiera estado esperando este momento para finalmente hablar a través de las páginas de su testamento. Pero también sabía que aún quedaba mucho por revelar. El notario había dejado claro que el documento era largo y detallado, y que las páginas siguientes contenían no solo recuerdos, sino confesiones que podrían cambiar para siempre la forma en que nos veíamos como familia. El verdadero peso de la revelación aún estaba por llegar, y en lo más profundo de mi corazón creció un miedo. ¿Estábamos preparados para escucharlo todo? El quinto día amaneció cargado de nubes, como si el cielo reflejara la turbulencia que nos atenazaba a todos. Con cada paso hacia el registro civil, sentía las piernas más pesadas, como si cargaran no solo mi cuerpo, sino también los secretos de mi familia. Mi madre caminaba en silencio, sus ojos rojos delataban noches de insomnio. Mis tíos me seguían, cada uno absorto en sus recuerdos y conjeturas. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero era evidente que todos temían lo que estaba por venir. Cuando el notario volvió a abrir el expediente y reanudó la lectura, el silencio se volvió casi sofocante. Si he llegado hasta aquí es porque ya no tengo fuerzas para ocultar nada. Sé que muchos me juzgarán, pero simplemente les pido que lean estas palabras con el corazón abierto. No solo fui víctima de su padre, también cometí errores que me marcaron y que quizás expliquen por qué nunca pude volver. Sentí una opresión en el pecho. Hasta entonces me había centrado en comprender su sufrimiento, pero escuchar que también había secretos que la comprometían me estremeció. El notario continuó: «Antes de irme, ya había descubierto algo que podría cambiarles la vida para siempre, algo que decidí ocultar porque no tuve el valor de afrontar las consecuencias. Uno de los hijos que crié no fue fruto de mi matrimonio, sino de una breve relación que tuve en un momento de desesperación, cuando ya no soportaba la violencia que sufrí en casa. Este niño creció creyendo que era el hijo del hombre que me hizo daño, pero en realidad su sangre cuenta una historia diferente. El impacto fue inmediato. La sala estalló en murmullos, miradas cruzadas y respiraciones agitadas. Mi tía y mi tío se miraron desesperados, intentando descifrar a quién se refería. Mi madre se llevó las manos a la cara, como si no quisiera oír más,
Yo mismo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Con cada frase se hacía evidente que esta revelación no solo explicaba la fuga, sino que también dejaba profundas cicatrices que perdurarían durante generaciones. El notario continuó: no revelaré el nombre aquí porque creo que la decisión es suya. La verdad se puede descubrir si la buscan, pero quiero dejarlo claro. La sangre que corre por las venas de cada uno de ustedes proviene de otra historia, de otro destino. No escribo esto para dividir, sino para liberar mi conciencia. He pasado 40 años en silencio y no quiero irme cargando con esa carga. El aire pareció evaporarse de la habitación. La conmoción fue tan grande que nadie pudo reaccionar con claridad. Miré los rostros de mis tíos y primos y vi la duda carcomiéndolos a todos. ¿Quién era hijo de otro hombre? ¿Quién portaba una identidad diferente sin siquiera saber? La revelación fue como un terremoto, a punto de destrozar toda certeza que sostenía a nuestra familia. En ese momento, comprendí que la historia de mi abuela no se trataba solo de huida ni de sufrimiento. También se trataba de decisiones, culpa, errores y silencios. No solo había sido una víctima, sino también alguien que, en medio de la desesperación, tomó decisiones que dejaron profundas cicatrices. Y ahora, todas esas cicatrices salían a la luz, dejando al descubierto heridas que quizá nunca sanarían. Mi madre se levantó de golpe y salió de la habitación. La seguí y la encontré apoyada contra la fría pared del pasillo, llorando en silencio. Le toqué el hombro y le pregunté: ¿sabías algo de esto? Negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo: no, pero ahora todo tiene sentido. El silencio tiene sentido. El peso que llevaba tiene sentido. Tal vez huía, no solo de su padre, sino también de la culpa de haber vivido este secreto sola. Regresé a la habitación con un torbellino en mi interior. Los demás discutían, planteaban hipótesis, intercambiaban acusaciones veladas, pero en el fondo todos sabían que no tenía sentido pelear. La revelación fue como una bomba. Había explotado y ahora solo quedaba lidiar con los escombros. Esa noche, reunidos en casa, intentamos hablar. Algunos defendieron la memoria del padre, diciendo que era imposible creer la versión de la madre. Otros pensaron que su confesión solo demostraba valentía. Yo, por mi parte, simplemente observé. Comprendí que ya no se trataba de buscar culpables, sino de afrontar que la historia de mi familia estaba llena de sombras. Acostada en la cama, miré al techo y pensé en el peso que llevamos encima por culpa del silencio. Mi abuela cayó para protegernos, pero al mismo tiempo ese silencio se convirtió en una carga que ahora recaía sobre nosotros. No sabía qué me esperaba, pero estaba segura de que nada volvería a ser igual. Si has seguido esta historia hasta aquí, quiero agradecerte sinceramente. Esta no es solo una historia sobre mi familia, sino también un reflejo de tantas vidas marcadas por el silencio y lo secreto. Si alguna vez has sentido el peso de llevar algo oculto, recuerda que aquí puedes abrirte. Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios, porque cada historia compartida puede iluminar el camino de alguien. Y si quieres seguir viviendo estas narrativas conmigo, suscríbete al canal. Tu participación no es solo un número, es una presencia real que hace de este espacio un lugar de intercambio y aceptación. Además, comparte tus sugerencias de historias, porque este canal solo existe porque caminamos juntos. Al sexto día de lectura, el ambiente se sentía aún más denso. Nunca había visto a mi familia tan dividida. Algunos de mis tíos hablaban de detener el proceso, diciendo que solo traía dolor y confusión. Otros insistían en que necesitábamos escucharlo todo, ya que mi abuela había esperado tanto tiempo para revelar su verdad. En silencio, sabía que no podía detenerme allí. Era como enfrentar un rompecabezas casi completo. Si nos dábamos por vencidos ahora, viviríamos para siempre con piezas sueltas, con preguntas sin respuesta. Nos sentamos de nuevo ante el notario,
quien se ajustó las gafas y abrió el expediente. Su voz sonó más grave, como si él también sintiera el peso de lo que estaba a punto de revelar. No escribo estas palabras para destruir lo que creías sólido, sino para que no cargues con la misma prisión que yo. Pasé 4 décadas ocultando quién era realmente, temiendo ser rechazado, ser borrado de la memoria de mi propia familia. Ahora, quiero que entiendas que mi silencio nunca fue por abandono, sino por supervivencia. Sé que mi error también te dolió, pero prefiero ser recordado por la verdad que por una mentira cómoda. Con cada línea, sentía como si mi abuela me hablara directamente. La imaginaba, ya mayor, sentada en un escritorio, escribiendo con manos temblorosas, intentando ordenar en palabras todo lo que la vida le había arrebatado. Las cartas no eran solo confesiones, también eran una súplica de perdón, una súplica para que no la juzgáramos solo por lo que ya no era, sino también por lo que había soportado. El documento continuaba. Después de conocer a Esteban, encontré algo de paz, pero nunca pude borrar la imagen de mis hijos. Cada noche me preguntaba si estaban bien, si los amaban, si me extrañaban. Incluso fui a Burgos a escondidas, caminando por las calles, pasando frente a nuestra casa. Te vi de lejos, vi cómo creciste, pero no tuve el valor de acercarme. Era como mirar a un mundo al que ya no pertenecía. Esas palabras me impactaron como una ola de frío. Mi abuela había estado allí, tan cerca, observando desde lejos, sin que nadie lo supiera. La idea de que pudiera haberme cruzado en alguna calle sin que me diera cuenta me produjo una sensación casi surrealista. Miré a mi madre, que lloraba de nuevo, con los hombros temblando involuntariamente. Estaba aquí y no la vi, murmuró en voz baja. El notario continuó. Con el tiempo me di cuenta de que mi silencio se estaba convirtiendo en una prisión, no solo para mí, sino también para ti. El peso de lo que oculté no ha desaparecido, simplemente se ha propagado de generación en generación. Hoy, al escribir estas líneas, quiero que entienda, no quiero que repitas el mismo error. Habla, acéptalo, no dejes que el miedo te guíe. El silencio destruye más que la dolorosa verdad. En ese momento, comprendí que el testamento no era solo una confesión, sino también una lección. Era como si mi abuela, incluso después de su muerte, quisiera advertirnos de que el silencio puede ser más devastador que cualquier revelación. Miré a mis primos y me di cuenta de que muchos de ellos estaban conmovidos, quizás reconociendo secretos en sus propias vidas que también preferían ocultar. Uno de mis tíos, que había guardado silencio hasta entonces, finalmente habló. Quizás estemos aquí intentando averiguar quién es el hijo de otro, pero la verdad es que todos somos víctimas de este silencio. La pregunta no debería ser ¿quién?, sino ¿qué vamos a hacer ahora? Estas palabras resonaron por toda la sala. Era la primera vez que alguien cambiaba el enfoque de la búsqueda de culpables a la necesidad de comprender y avanzar. Regresamos a casa con más preguntas que respuestas, pero algo ya empezaba a cambiar en mi interior. Caminé hacia el patio trasero y contemplé el viejo jardín, ya descuidado por el tiempo. Recordé las historias que mi madre me contaba sobre cómo mi abuela cuidaba las plantas, cómo pasaba horas podando los rosales y hablando con los árboles. Su imagen, antes lejana, ahora se acercaba. Podía verla no como un fantasma, sino como una mujer real, con dolor, defectos y decisiones difíciles. Esa noche me senté con mi madre y le pregunté, ¿puedes perdonar? Respiró hondo, se secó los ojos y respondió, todavía no lo sé, pero tengo que intentarlo, porque si no perdono, cargaré con la misma prisión que ella. Esas palabras me conmovieron profundamente. Comprendí que el perdón no se trataba solo de mi abuela, sino de todos nosotros. Se trataba de liberar a nuestra familia de un ciclo de silencio y resentimiento. Mientras el sueño me eludía, reflexioné sobre lo que vendría en las siguientes páginas. Con cada revelación,
el testamento parecía transformarse en una carta de amor distorsionada por el sufrimiento. Pero aún había algo abierto, algo que presentía que nos sacudiría hasta los cimientos. La sensación era que estábamos apenas al borde del abismo, a punto de dar el paso definitivo, y una certeza creció dentro de mí. No había vuelta atrás. La mañana siguiente llegó con un silencio inquietante, como si hasta los pájaros hubieran decidido callar ante el peso que nos agobiaba. Caminé despacio hacia el registro civil, pero en el fondo sentía que no solo iba a escuchar la lectura de un testamento, sino que iba a repasar cada cicatriz en la vida de mi familia. Las expresiones de todos eran diferentes a las del primer día. Algunos estaban abatidos, otros tensos y otros furiosos, como si se sintieran más traicionados con cada página que leían. El notario nos recibió con una mirada cansada, como si también él cargara con el peso de las revelaciones. Abrió la carpeta y reanudó la lectura. Con Esteban aprendí que era posible vivir días de calma, incluso si mi corazón seguía atrapado en el dolor del pasado. Nunca me exigió nada, nunca me presionó para que confesara, simplemente me ofreció un espacio seguro. A su lado, experimenté un amor sencillo, pero lleno de dignidad. Aún así, la culpa nunca me abandonó. Sonreía durante el día, pero por la noche, al apoyar la cabeza en la almohada, oía los gritos que me hacían huir. Reviví cada escena y me pregunté si alguna vez lo entendería. Mientras el notario leía, intenté imaginar a mi abuela viviendo esta doble vida. Por fuera, una mujer reconstruida, encontrando afecto y respeto. Por dentro, un alma cargada de fantasmas que nunca la dejaban descansar. Era como si hubiera dividido su propia existencia en dos, la vida antes de su huida, marcada por el dolor, y la vida después, marcada por la lucha, por la supervivencia. El testamento continuó. Nunca le conté a Esteban todo lo que viví, porque temía que me mirara con lástima, pero él percibía en mis silencios el peso de lo que no decía. Siempre me decía: no es el pasado lo que define tu valor, sino lo que eliges ser cada día. Estas palabras me sostuvieron en los momentos en que extrañarlos a todos casi me destrozaba. Miré a mi madre y vi lágrimas correr silenciosamente por su rostro. Era como si, por primera vez, descubriera que su madre no lo había abandonado todo, sino que había buscado sobrevivir de alguna manera, y que, a pesar de su ausencia, su amor por ellas nunca había muerto. El notario continuó, con voz firme pero cargada de emoción. En los últimos años de mi vida, mi salud empezó a fallar. Fue en ese momento que comprendí que no podía irme sin dejar mi verdad grabada. Escribí estas palabras como si gritara en silencio, esperando que algún día resonaran en sus corazones. No sé si me perdonarán, pero espero que al menos lo entiendan. El abandono también fue un intento de protección, y cada cumpleaños, cada Navidad, cada ocasión especial, estaba presente en mis pensamientos, aunque invisible. En ese momento, algunos no pudimos contener las lágrimas. Era imposible no imaginar todos los momentos que podríamos haber tenido con su presencia: reuniones familiares, nacimientos, celebraciones. Todo esto vivido sin nuestra abuela, quien, sin embargo, nunca dejó de estar secretamente conectada con nosotros. El documento reveló entonces un detalle inesperado. Esteban falleció hace 10 años. Fue él quien me animó a encontrar la manera de decir la verdad. Me dijo que el amor verdadero no se mide por la ausencia de errores, sino por la valentía de afrontarlo. Sin él, podría haber fallecido en silencio, llevándome todo lo que escondía. Pero, gracias a él, hoy tienes estas palabras. Estas líneas me conmovieron profundamente. Comprendí que, sin este hombre casi desconocido, quizá nunca hubiéramos sabido la verdad. Un desconocido se había convertido en el guardián de la memoria de mi abuela, el único que conocía su yo más frágil y, a la vez, más auténtico.
Mientras asimilábamos esto, mi tío menor habló con la voz quebrada. Durante años culpé a mi madre. Ahora me doy cuenta de que la carga que llevaba era mayor de lo que podría haber imaginado, pero aún así no sé cómo afrontar esta revelación de que uno de nosotros no es hijo de nuestro padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos sabíamos que esta pregunta era crucial, pero nadie tuvo el valor de afrontarla directamente. Sin embargo, me di cuenta de que ese ya no era el punto principal. El mensaje más importante del testamento era mostrar cómo el silencio puede enfermar a generaciones enteras. El secreto de la paternidad era solo un reflejo del mayor secreto, el sufrimiento silencioso jamás expuesto. De camino a casa, mi madre dijo algo que me impactó. Lo que más duele no es su error ni el secreto que dejó. Lo que más duele es darme cuenta de que podríamos haber caminado juntas, que quizás habríamos tenido la fuerza para afrontarlo todo si ella hubiera hablado. Pero ahora solo podemos aprender de lo que queda. Esa noche me senté sola en el patio trasero, contemplando las estrellas. Sentí que mi abuela estaba allí, presente en ese silencio que ya no me resultaba tan sofocante. Por primera vez pensé en ella no como la mujer que se fue, sino como alguien que luchó con las armas que tenía, por imperfectas que fueran, y una certeza creció en mí. Las siguientes páginas del testamento no solo tratarían del pasado, sino también del futuro, de lo que haríamos como familia a partir de entonces. Para el 8º día, el ambiente estaba tan cargado que la tensión en el aire era palpable. Con cada revelación, era como si las paredes del registro civil se cerraran sobre nosotros, oprimiendo nuestras emociones al límite. Ya no reconocía a la familia que conocía desde la infancia. Sus rostros eran diferentes, marcados por el peso de las palabras de mi abuela. Algunos tenían miradas de desconfianza, otros de incredulidad, y había quienes simplemente parecían exhaustos, como si desearan que todo terminara. El notario ordenó los papeles una vez más y reanudó la lectura. Su voz sonaba tranquila, pero cada frase nos golpeaba como un martillo. Sé que mis palabras han sido duras hasta ahora, pero aún hay algo que debo confesar. Durante muchos años guardé un baúl lleno de cartas que nunca envié. Eran palabras escritas en noches de angustia, en las que les hablaba directamente a cada uno de ustedes. Este baúl está en posesión del notario, y he decidido que cada niño reciba su propia carta. En ellas relaté no solo los motivos de mi partida, sino también los momentos en que pensé en regresar y los sueños que tenía para cada uno de ustedes. El impacto fue inmediato. Todos se miraron atónitos, intentando procesar la información. Mi madre se llevó la mano al pecho como si intentara controlar el latido acelerado de su corazón. Yo mismo sentí un escalofrío. Las cartas. Eso significaba que, de alguna manera, mi abuela nunca había dejado de hablarnos, aunque fuera en silencio. El notario hizo una pausa y luego continuó. Escribí estas cartas porque no soportaba la idea de no dirigirme a ti. Aunque nunca las hayas leído, quiero que sepas que en cada línea puse el amor que no pude demostrarte en persona. Quizás estas cartas no sanen las heridas, pero espero que al menos abran una ventana a la comprensión. Era imposible contener las lágrimas. Imaginé esas noches solitarias con mi abuela encorvada sobre la mesa, escribiendo a la tenue luz de una lámpara, plasmando en papel el amor, el dolor y la culpa que nunca tuvo el valor de compartir en vida. Las cartas eran más que palabras, eran un puente invisible entre ella y nosotros, un vínculo que intentaba mantener incluso en la distancia. El testamento continuaba. Si hoy revelo todo esto, es porque no quiero que se repitan los silencios. Mereces vivir sin cargar con secretos que no te pertenecen. El peso de un error no debería aprisionar a generaciones enteras. Que mi historia te sirva de advertencia. No dejes que el miedo silencie tus voces.
Con cada frase, sentía como si mi abuela estuviera sentada a nuestro lado, mirándonos con ojos cansados pero sinceros. Era como si por fin hubiera encontrado la manera de volver a casa, aunque solo fuera con palabras. En ese momento, mi primo mayor se levantó y dijo, con la voz entrecortada: «No sé si puedo perdonarla, pero tampoco puedo odiarla. Lo que hizo destruyó parte de quienes somos, pero también nos demuestra que necesitamos hablar de nuestro dolor. Quizás lo que nos queda es no repetir este ciclo». Era la primera vez en todos esos días que alguien hablaba de reconstruir, en lugar de solo juzgar o acusar. Condujimos a casa en silencio, pero esta vez el silencio tenía una carga diferente. No era solo dolor, sino también reflexión. Sentí que todos asimilaban la idea de las cartas y lo que podrían traer. Mi madre, sentada en la sala, parecía absorta en sus pensamientos. Me acerqué y le pregunté: «¿Quieres leer su carta?». Se tomó unos segundos antes de responder: «Quiero, pero tengo miedo de lo que encontraré. Miedo de descubrir que todo lo que soñé con mi madre nunca existió». Le tomé la mano y le dije: «Quizás sea todo lo contrario. Quizás en esas cartas esté la faceta de ella que nunca conocí, la que siempre te amó, incluso en la distancia». Mi madre lloró en silencio y me di cuenta de que dentro de ella ya se abría un pequeño espacio para el perdón. Esa noche no pude dormir. No dejaba de imaginar el contenido de las cartas. ¿Qué le habría escrito mi abuela a cada niño? ¿Qué me habría guardado, aunque nunca nos hubiéramos conocido? Sentí que estaba a punto de recibir un trocito de su alma, algo que había viajado en el tiempo para finalmente llegar a nuestras manos. Sabía que la siguiente reunión en el registro civil sería aún más intensa. No se trataba solo de herencias ni de revelaciones. Se trataba de abrirme a las palabras de una mujer que, incluso ausente, nunca dejó de esforzarse por hacerse presente. Y por primera vez, después de tantos días de dolor, sentí una tímida llama de esperanza dentro de mí. El 9º día fue diferente a todos los demás. Ya no solo pesaba el peso de las revelaciones, sino también una anticipación casi insoportable. Era como si cada uno de nosotros estuviera a punto de abrir una puerta que podría cambiar para siempre nuestra percepción de nosotros mismos. El notario nos recibió con un baúl ya sobre la mesa. El objeto era pequeño, de madera desgastada por el tiempo, y su mera visión me dio un escalofrío. Dentro estaban las cartas que mi abuela había escrito a lo largo de quizá décadas. Cartas que nunca nos habían llegado, pero que ahora, por fin, estaban a punto de ser leídas. El notario explicó que cada sobre estaba etiquetado con el nombre de uno de los niños. Mi madre se encogió en su silla ante esto, como si temiera tocar el pasado. Uno a uno, los sobres fueron distribuidos. Observé en silencio, intentando adivinar qué contenía cada papel. Mi madre fue la primera en abrir el suyo. Le temblaban tanto las manos que tuve que ayudarla a rasgar el sobre con cuidado. La letra de mi abuela era firme, pero un poco temblorosa, como la de quien escribe mientras lucha con sus propias emociones. «Mi querida Isabel», decía la carta, «si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Perdóname por mi ausencia, perdóname por las noches que tuve que callar. Fuiste mi mayor razón para resistir y también mi mayor dolor. Soñé tantas veces con volver a abrazarte, pero el miedo siempre me vencía. Quiero que sepas que en cada cumpleaños, en cada victoria, estuve contigo en mis pensamientos. Creciste sin mí, pero nunca estuviste lejos de mi corazón». Mi madre no pudo continuar. Las lágrimas fluían sin control y dejó caer la carta en su regazo, abrazándose como si buscara el calor que le habían negado durante 40 años. Tomé el papel y terminé de leerlo en voz baja. «Espero que encuentres la fuerza que yo nunca tuve. No dejes que el silencio te consuma. Sé libre, hija mía, y nunca dudes de mi amor». Toda la sala estaba llena de lágrimas. Cada palabra parecía abarcar generaciones, como si mi abuela
no solo le hablara a mi madre, sino a todos nosotros. Mis tíos empezaron entonces a abrir sus cartas. Algunas eran más largas, otras más cortas, pero todas transmitían la misma mezcla de dolor y ternura. Pedía perdón, explicaba los motivos de su huida, hablaba de las veces que los vio desde lejos y de lo orgullosa que estaba de ellos, aunque no estuviera allí. En cierto momento, uno de mis tíos leyó en voz alta un pasaje que nos dejó sin palabras. Puede que me vean como alguien que se rindió, pero la verdad es que luché como supe. Y si pudiera volver atrás en el tiempo, habría elegido hablar, no huir. Así que les dejo este consejo. Nunca dejen que la vergüenza silencie el amor. Hablen, aunque duela. La verdad puede doler un momento, pero el silencio corroe para toda la vida. Esas palabras resonaron en la habitación durante mucho tiempo. Era como si mi abuela hubiera escrito no solo para sus hijos, sino también para nosotros, sus nietos, que heredamos un vacío inexplicable. Mientras cada persona leía su carta, me preguntaba si me habría dejado algo. Al fin y al cabo, nunca la había conocido realmente, solo por fotos e historias vagas. Pero, para mi sorpresa, el notario sacó un sobre sin nombre del fondo del baúl, con la única inscripción: para los que vengan después. Explicó que la carta estaba dirigida a sus nietos, a quienes crecimos sin su presencia. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer. A mis nietos, que quizá solo hayan oído hablar de mí como un fantasma. Quiero que sepan que siempre han formado parte de mi sueño. Lamenté no haber podido estar en sus vidas, no haber visto sus primeros pasos, sus logros, sus risas, pero incluso a la distancia fueron la esperanza que me mantuvo con vida. No dejen que los errores del pasado definan quiénes son. No solo cargan con el dolor de mi ausencia, sino también con la posibilidad de empezar de nuevo. Que esa sea su fuerza. No pude terminar en voz alta. Las lágrimas me ahogaban. Le pasé la carta a mi prima, quien continuó: sé libre, no repitas el silencio que me aprisionó. Ama sin miedo, habla sin vergüenza. El futuro te pertenece y espero que sea diferente a mi pasado. Que mi historia no sea una prisión, sino un recordatorio de que siempre hay tiempo para elegir la verdad. El impacto fue devastador. Miré a mis primos y vi que todos estaban conmovidos, absorbiendo esas palabras como si fueran un abrazo del más allá. Fue como si, por fin, hubiéramos recibido algo que nos habían negado toda la vida, un gesto de amor directamente de nuestra abuela. En ese momento, comprendí que el testamento no era solo una lista de bienes o confesiones, era un legado de palabras, un intento de rescatar algo que se había perdido. Mi abuela no estuvo presente en vida, pero ahora, mediante el poder de las letras, intentaba unirnos en torno a la verdad. Al salir del registro civil ese día, el aire era diferente. La pesadez seguía presente, pero con ella también una extraña sensación de sanación, como si, al oír finalmente su voz, aunque fuera tarde, pudiéramos empezar a sanar las heridas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí en mi interior que su ausencia ya no era solo un vacío, ahora era también una presencia que, aunque tardía, dejaba una huella de amor. El 10º día fue quizás el más difícil, no por leer nuevas revelaciones, sino por la necesidad de lidiar con lo que ya se había descubierto. Las cartas yacían en la mesa del salón de mi madre, algunas aún abiertas, otras guardadas a toda prisa en cajones, como si esconder el papel también ocultara el dolor. La casa, antes llena de voces, ahora estaba sumida en un silencio denso, pero esta vez no era el silencio que mi abuela había descrito en vida, sino más bien un silencio de digestión, como si todos intentáramos asimilar la misma comida amarga. Mis tíos se reunieron temprano, cada uno con una mezcla de cansancio y resentimiento en la mirada. La discusión comenzó tranquila, pero rápidamente se intensificó. «Destruyó la memoria de nuestro padre», exclamó uno de ellos con la voz quebrada. Y aún así,
tuvo el descaro de soltarnos esta bomba, diciendo que uno de nosotros ni siquiera era su. ¿Cómo se supone que debemos mirarnos ahora? Otro replicó. Quizás eso era precisamente lo que quería evitar, que pasáramos toda la vida desconfiando el uno del otro. Lo que importa no es la sangre, sino lo que hemos vivido juntos. ¿No lo entiendes? Nos dejó una opción, o nos unimos ante la verdad, o dejamos que esta duda nos divida para siempre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi madre, silenciosa hasta entonces, levantó la cabeza y dijo con firmeza: elijo creer que su intención era liberarnos. Puedes llamarlo cobardía, puedes llamarlo debilidad, pero veo a una mujer que intentó sobrevivir en un mundo que nunca le dio voz. Cometió errores, sí, pero ¿quién de nosotros no? Si hubiera hablado antes, ¿alguno de ustedes la habría creído? No sé si yo lo habría hecho. Su voz temblaba, pero había fuerza en esas palabras. Por primera vez me di cuenta de que mi madre estaba dispuesta a dejar que el pasado le pesara menos. Sin embargo, no todos estaban preparados para este paso. Algunos se pusieron de pie, diciendo que necesitaban tiempo. Otros lloraron en silencio, incapaces de decidir entre el resentimiento y el perdón. Lo observé todo y sentí que este momento definió no solo cómo afrontaríamos el recuerdo de mi abuela, sino también cómo viviríamos de ahora en adelante. Más tarde, salí sola a caminar por las calles de la ciudad. Las antiguas piedras bajo mis pies me recordaron que muchas historias habían pasado por aquí y que la nuestra era solo una entre muchas. Me senté en un banco de la plaza y observé a la gente pasar, cada una con su propia vida, sus propios secretos, su propio dolor oculto. Fue entonces cuando se me ocurrió que quizás la mayor lección de mi abuela fue esta: nadie vive sin cargas, pero es cómo las manejamos lo que determina si seremos prisioneros o libres. Al volver a casa, encontré a mi madre sentada a la mesa, con la carta abierta de nuevo. Esta vez no lloraba, sino que la leía con calma, como si intentara asimilar cada palabra por segunda vez. Me senté a su lado y le pregunté: ¿puedes perdonarla? Tardó un momento en responder, pero luego dijo: no sé si puedo perdonarlo todo, pero sí puedo perdonar el dolor. Y quizá eso sea suficiente para empezar. Al día siguiente nos volvimos a ver, pero no en el registro civil. La lectura del testamento había terminado y ahora solo quedaba afrontar las consecuencias. Decidimos encontrarnos en la antigua casa de la familia, la misma donde vivió mi abuela antes de desaparecer. Recorrer aquellas habitaciones era como entrar en un museo de recuerdos. Cada objeto parecía cargado de significado: la silla vacía en la esquina de la sala, el espejo polvoriento del pasillo, las fotos descoloridas en la pared. Todo parecía observarnos, como testigos mudos de una historia inconclusa. Allí, en medio de la sala, extendimos las cartas sobre la mesa. Cada persona leyó fragmentos en voz alta, compartiendo sus emociones. Algunos aún se resistían, otros se llenaban de lágrimas, pero poco a poco me di cuenta de que este acto colectivo nos estaba uniendo. Era como si al compartir el dolor, el peso se hiciera más llevadero. Una de mis primas dijo algo que me impactó: quizás nunca sepamos quién es el hijo de otro hombre, y quizás ni siquiera importe, porque al final todos crecimos bajo el mismo techo, con las mismas historias, las mismas cicatrices. Lo que nos define no es la verdad biológica, sino el vínculo que construimos. Nadie respondió, pero en el silencio que siguió hubo un consenso tácito. Al final del día, mientras guardábamos las cartas, mi madre me llevó aparte. Quiero guardar su carta, dijo, no para recordarme el dolor, sino para recordarme que la vida se compone de decisiones y que no quiero repetir su silencio. La abracé fuerte, sintiendo que, a pesar de todo, estábamos empezando a encontrar un camino hacia la sanación. Esa noche, mientras yacía en la cama,
me di cuenta de que la figura de mi abuela ya no parecía un fantasma ausente, se había convertido en una voz que, aunque tardía, aún podía guiarme. Y por primera vez sentí que quizás era posible seguir adelante sin cargar no solo con el peso de su ausencia, sino también con la fuerza de las lecciones que me dejó. Y en el fondo, lo sabía, el verdadero testamento no estaba en las posesiones, ni siquiera en las revelaciones. Estaba en las palabras que nos obligaron a mirar dentro de nosotros mismos y a elegir quiénes queríamos ser a partir de entonces. La última reunión familiar tuvo lugar un frío domingo, cuando todos acordaron reunirse de nuevo en la vieja casa, esta vez no para escuchar al notario, sino para verse las caras sin intermediario. Ese lugar, que había presenciado la partida de mi abuela 40 años antes, era ahora el escenario de un reencuentro marcado por la verdad y las cicatrices que dejó. Entrar en la casa fue como cruzar un portal, el olor a madera vieja, los muebles antiguos cubiertos de polvo, los retratos colgados en las paredes, todo parecía impregnado de silencio, pero ya no era el pesado silencio de antes. Ahora había un espacio para el diálogo, aunque difícil, aunque lleno de heridas abiertas. Nos sentamos en círculo en la sala principal. Las cartas estaban de nuevo sobre la mesa, como si fueran la presencia física de mi abuela. Mi madre, con la voz más firme que en días anteriores, comenzó. Pasamos años intentando entender por qué se fue. Hoy lo sabemos, dolió, y todavía duele, pero ¿qué haremos con él de ahora en adelante? ¿Vamos a seguir siendo prisioneros de este pasado o vamos a convertirlo en fuerza? El silencio que siguió fue roto por uno de mis tíos, el que más se resistía a las revelaciones. Respiró hondo y dijo, no quería creerlo, y confieso que todavía me duele pensar en lo que escribió sobre nuestro padre, pero también me doy cuenta de que albergar odio no cambiará nada. Quizás lo que podamos hacer es aceptar que ella era humana, con errores y miedos, igual que nosotros. Sus palabras abrieron la puerta a que otros también hablaran. Un primo dijo que la carta que recibió le dio el valor para finalmente afrontar un secreto que había estado ocultando. Una tía dijo que, por primera vez en años, sentía que podía respirar sin el peso de las apariencias. Cada palabra era como un ladrillo arrancado del muro que nos separaba. Mientras observaba todo, me di cuenta de que mi abuela, a pesar de su ausencia, había logrado unirnos de una manera nunca antes vista. Su testamento no se trataba solo de revelaciones dolorosas, sino de la necesidad de afrontar la verdad y romper los ciclos de silencio. A última hora de la tarde salimos al patio trasero. Los árboles, que mi abuela había cuidado con tanto esmero, estaban descuidados, pero aún se mantenían firmes. Mi madre se acercó a uno de los rosales y tocó sus hojas, como si buscara sentir su presencia. Entonces, sin planearlo, cada uno se acercó y dejó su carta al pie de la planta. Fue un gesto espontáneo, pero cargado de significado, como si devolviéramos a la tierra lo que nos agobiaba, permitiéndoles florecer de una manera nueva. Regresamos adentro y, antes de despedirnos, prometimos que ya no permitiríamos que el silencio nos dominara. Quizás no pudiéramos resolver todo nuestro dolor de inmediato, pero ya no viviríamos con los ojos cerrados. La historia de mi abuela nos había enseñado que la verdad puede doler, pero el silencio corroe. Esa noche, tumbada en mi cama, sentí una extraña paz. Era como si, tras días inmersa en confesiones, por fin hubiera encontrado el sentido. No un final feliz en el sentido clásico, sino una especie de reconciliación con la realidad. Mi abuela se había ido, pero había dejado en sus palabras un testamento más grande que cualquier herencia material, la valentía de afrontar la vida sin máscaras. Y finalmente comprendí que su ausencia no era solo un vacío en nuestra historia, sino también una lección dura pero necesaria.